Bien, entonces, para partir, recemos un Padre Nuestro y así iniciamos este curso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Bien. ¿Me oyen bien? Levanten la mano si me oyen bien. Perfecto. Entonces podemos partir. Bien. Bienvenidos al curso del Nuevo Testamento. Es una aventura larga que espero que todos tengamos buena salud y la podamos terminar bien de aquí a 20 sábados. En general, yo trato siempre de hacer las clases, ¿no? Porque muchas veces la gente me pregunta, mire, profesor, es que mañana justo juega Colo-Colo la final de la Copa América a esa misma hora. No. No la suspendemos. Ahora, el día de las elecciones veremos qué hacemos, pero en general no la suspendemos. Y por ello, a mí me interesa mucho que todos estén inscritos y ustedes me hayan mandado los emails, porque obviamente uno se puede enfermar y no hacer la clase, entonces ahí les mandaría un email a todos, de tal manera diciéndole, mire, desgraciadamente estoy con gripe o qué sé yo, con cualquier cosa y no les voy a poder hacer la clase este sábado. Pero en general, para que ustedes tengan claro, la clase va. Dentro de lo que Dios permita, va. Ahora, ¿por qué estudiar el Nuevo Testamento? Bueno, muchas veces me preguntan por qué un curso de Biblia, porque es un curso de Biblia completa, que normalmente yo lo hago en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y por qué empiezo por el Nuevo Testamento? Varias razones. Primero, es más fácil, porque es más cercano a nosotros. Y segundo, que normalmente la gente tiene más dudas sobre el Nuevo Testamento que quiere aclarar primero. Las dudas sobre el Antiguo Testamento las deja como para segundo plano, no son tan importantes. Y por eso que si yo parto con el Antiguo Testamento y empiezo recién a hablar por el Nuevo Testamento, después que ya he hecho 15 clases del Antiguo Testamento, que es lo que me demoro más o menos, entonces la gente se cansa y dice, no, pues yo prefiero que se parta por el Nuevo Testamento. Ahora, eso implica que bueno, hay algunas cosas siempre que hay que explicar del antiguo cuando se habla del nuevo, y por lo tanto a veces se alarga un poco más la cosa. Pero bueno, se puede. Y así lo vamos a hacer porque es más fácil para ustedes y es más fácil para mí también. Ahora, el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia cristiana, no es solamente importante para los cristianos, sino que hay que reconocer también que ha formado una civilización occidental, pues la raíz de la civilización occidental. Y por mucho que hoy día eso no se quiera reconocer, es una realidad. Les guste o no les guste, es una realidad. A muchos no les gusta, pero es una realidad. Entonces también nos ayuda a entender muchas cosas que pueden estar pasando, saber del Nuevo Testamento. Ahora, hay algunas cosas que son interesantes y que justifican bien esto. Porque el Nuevo Testamento se escribió hace 2000 años atrás, más o menos entre el año 45 y el año 100. Y la mentalidad de la gente era muy distinta en esa época que hoy día. Por lo tanto, si nosotros la tratamos de entender con la mentalidad de la gente actual que tenemos hoy día, va a haber cosas que no vamos a entender bien. Y eso está lleno de ejemplos que vamos a ver en este curso de cosas que no hemos entendido bien. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El Señor
el Señor Jesús, hablan mucho de Dios Padre como su Padre, le dice Abba, Padre. Pero, ¿qué imagen se tenía en esa época de un padre? Yo le voy a poner el ejemplo de los últimos tiempos. La imagen de, que tienen mis nietos de sus padres, o sea, mis hijos, es muy distinta a la imagen que tenía yo cuando tenía la edad de mis nietos de mi papá. Uno veía a su papá hace 70 y tantos años atrás como una persona muy seria, muy honorable, que siempre andaba de terno, con corbata, y se sentaba en una silla a leer el diario cuando llegaba del trabajo, y que no había que interrumpirlo porque el papá estaba ocupado informándose de las noticias, qué sé yo, etcétera. Y uno le tenía mucho cariño, pero que obviamente lo ponía como un pedestal ahí, digamos, y lo trataba de esa manera. Una persona muy importante en la casa, como le digo, muy seria, siempre muy bien vestido, aunque tuviera una ropa normal, pero digamos cuidada, con corbata, qué sé yo, etcétera. Hoy día la imagen que tienen mis nietos de sus padres es un señor que anda de blue jeans, que anda con camiseta deportiva, que sale a jugar con ellos una pichanga, o sea, a la pelota a la calle. Bueno, hoy en la calle es medio difícil porque no se puede salir, pero en fin, vamos en tiempos normales. Cosa que mi papá jamás en la vida jugó fútbol conmigo, digamos, eso no les queda la menor duda. Que sale con ellos de camping, cosa que mi papá tampoco jamás hizo conmigo. Me llevaba de vacaciones, sí, pero eso de camping no pasaba por la mente de los padres de esa época, hace 70 años, etcétera. O sea, una imagen muy diferente la que tienen nuestros nietos de sus padres, la que tuvimos nosotros cuando teníamos la edad de los nietos de los papás que tuvimos. Ambas muy buenas, pero distintas. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos es la que aplica al Señor cuando habla de Dios Padre como su Padre? Abba. La respuesta es ninguna, ninguna, ninguna de las dos. La imagen que él dice, en ese caso, es la imagen que tenía un niño judío de hace 2000 años de su padre, que no tiene por qué coincidir con la que nosotros tenemos hoy día de nuestros padres, o la que tuvimos cuando éramos chicos, o la que tienen nuestros nietos con sus padres. No tiene por qué coincidir, y es lógico que no va a coincidir. Entonces, si nosotros no tenemos claro ese tipo de cosas, interpretamos mal el Nuevo Testamento. ¿Y para qué hablar de interpretar mal el Antiguo, que es mucho más antiguo? Entonces, eso es un ejemplo. La otra cosa es que el Nuevo Testamento ni la Biblia es un libro. No, no es un libro, son colecciones de libros. Y en el caso del Nuevo Testamento son 27 libros distintos. Y que cada uno de ellos se escribió con una intencionalidad específica. Intencionalidad que nosotros desconocemos habitualmente. Y que es muy necesario entender para poder conocer, para poder explicar lo que dice ese libro bien. Ejemplo, las cartas de San Pablo, las epístolas de San Pablo, las cartas de San Pablo, son cartas privadas, personales. Él no estaba escribiendo un tratado de teología cuando escribió sus cartas. Son cartas privadas que él escribía a las personas de su comunidad que había visitado anteriormente, que tenían problemas y se lo consultaban. Entonces, les mandaba una carta de vuelta diciendo, este problema se resuelve de esta manera. Problemas de fe, problemas de conocimiento doctrinal, que sí, etc. Entonces, si nosotros no sabemos las preguntas que le hacían las comunidades en ese contexto, mal podemos entender las respuestas a preguntas que desconocemos.
Eso es de toda lógica, pasa con cualquier carta que se escribe hoy día. Les pongo un ejemplo. La epístola de San Pablo a Filemón, la carta a Filemón, que es muy entretenida, la vamos a leer completa y la vamos a analizar bien cuando toque. Es una respuesta que le da a Pablo a un amigo suyo, que se llama Filemón, por un problema que tenía con un tal Onésimo. Perfecto. Pero podemos entenderla si no sabemos qué le pasaba en esa pelea que tenían Onésimo con Filemón. ¿Podemos entenderla bien? La respuesta es no. Y eso normalmente cuando se lee la carta de Filemón en las misas, ¿no?, que es muy entretenida porque se lee, normalmente nadie entiende por qué se dice lo que se dice, porque nunca se explica cuál era el problema que tenía Filemón con Onésimo. Entonces estamos nosotros leyendo respuestas a problemas desconocidos y en épocas en que se pensaba y la mentalidad era totalmente diferente de la que tenemos ahora. Entonces, obviamente, no se entiende. No se entiende. Por eso es que es muy interesante entender el Nuevo Testamento en la forma como lo recibieron aquellas personas para las cuales fue escrito. O sea, nosotros deberíamos ser capaces de entender la carta de San Pablo a Filemón tal como la entendió Filemón cuando la recibió. Ese es el objetivo. Entonces, son 27 libros que tiene cada uno una intencionalidad, por eso que los vamos a ir viendo todos. Ahora, el tercer problema serio que tiene entender el Nuevo Testamento es que las personas que recibieron estos textos del Nuevo Testamento, estos libros del Nuevo Testamento para los cuales fue escrito, eran de dos grupos sociales absolutamente diferentes. Y sociales, me refiero no de clases sociales, sino étnicamente diferentes, totalmente. Por un lado, estaban aquellos cristianos que provenían del judaísmo, que en la época que se redactó el Nuevo Testamento eran la gran mayoría, porque el Señor y los apóstoles eran judíos. Y el Señor predicó en Israel, no salió de Israel a predicar a otras partes. Por lo tanto, la prédica de él que tomaron aquellos apóstoles que se dedicaron a predicar a los judíos, tiene una mentalidad judía. Refleja una mentalidad judía. Eso es absolutamente real. En cambio, el otro grupo que se empezó a formar después que el Señor ya había salido del mundo, de este mundo físico, eran paganos que no eran judíos. Eran paganos que no eran judíos. Eran de origen griego, normalmente. Que son fundamentalmente aquellos que vienen de los lugares que predicó San Pablo. Entonces, los libros reflejan eso, esa clientela distinta, pudiéramos decir así. Los libros del Nuevo Testamento que se orientaron hacia los conversos judíos insisten mucho de que todo lo que predicó el Señor estaba en consonancia con lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. El caso, por ejemplo, del Evangelio de San Mateo es típico. Prácticamente todo lo que hace el Señor, y sobre todo durante el relato de la pasión, siempre dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo que decía el profeta tal y cual. O sea, machaca eso. ¿Por qué? Porque la forma de convencer a la audiencia que tenía Mateo, que predicaba a los judíos, de que Jesús era efectivamente el Mesías esperado, era haciéndole ver a su audiencia de que todo lo que hacía Jesús estaba de acuerdo a lo que habían anunciado los profetas. Ese era el argumento clave. Y así pasa con bastantes libros del Nuevo Testamento, porque, como les digo, se orientó mucho al judaísmo en el Nuevo Testamento. En cambio, para
las personas que le predicaba San Pablo y otros autores del Nuevo Testamento, que eran paganos, normalmente de origen griego, el decirle que lo que hacía Jesús estaba en consonancia con lo que decían los profetas, no tenía ningún sentido. Pero ningún sentido. ¿Por qué razón? Porque no tenían idea quiénes eran los profetas del Antiguo Testamento. No eran judíos. Entonces no sabían, no los conocían. Entonces, se nota claramente, por ejemplo, hay dos evangelios que están orientados netamente a los judíos, que son el de San Mateo y el de San Juan, y que machacan eso de los profetas del Antiguo Testamento, es para que se cumpla. Y por eso que el de San Juan, que es el más exageradamente judío, es tan difícil de entender muchas veces en nuestra época. Ya lo vamos a ver cuando lo toquemos. En cambio, el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Lucas están orientados a paganos. No van a encontrar eso, que esto sucedió para que se cumpliera lo que decía un profeta. No, 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 al contrario. Cuando el Señor hace algo que es netamente una costumbre judía, la explican. La explican. El Señor hizo esto porque entre los judíos es costumbre hacer bla, 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 bla. En cambio, San Mateo y San Juan nunca la explican, porque lo dan por supuesto que ellos ya lo sabían, la audiencia de ellos. Y la orientación es distinta. Para los libros que están escritos para los judíos, ya sea cartas, evangelios, qué sé yo, el mensaje es siempre el Mesías de Israel ya ha llegado. Ese es el mensaje de fondo. En cambio, para los libros del Nuevo Testamento, evangelios, lo que sea, que están destinados a paganos, el mensaje es Jesús es el Señor. Es un mensaje distinto. La misma idea, pero presentada en forma diferente. Bueno, en cuarto lugar, porque es importante hacer un curso del Nuevo Testamento, entre paréntesis, esto es propaganda de mi curso, no se rían, pero para que ustedes vean que es importante hacerlo. El cuarto lugar es porque desgraciadamente los católicos hemos olvidado lo importante que es entender y conocer bien la Biblia. O sea, nuestros hermanos evangélicos nos dan cancha, tiro y lado en eso. Eso es una realidad. Hay cosas que interpretan no de una forma muy adecuada de la Biblia porque son muy literalistas. Pero bueno, no importa, pero la conocen. Y eso es lo más importante. En cambio, en la comunidad católica es bastante pobre el conocimiento de la Biblia. Para hacer un examen ustedes mismos, no les voy a hacer un examen yo, pero un examen ustedes mismos, ya, después de la clase, para que no pierdan el tiempo y la concentración ahora. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Mentalmente enumérenlos. A ver a cuántos llegan. Le apuesto que no llegan a los 27. La mitad o 2/3 partes ni siquiera se van a acordar qué nombre tienen. Bien. Ahora, lo que vamos a hablar aquí es independiente, es efectivamente de doctrina católica, sin ninguna duda, totalmente, yo soy adherente completamente a la doctrina católica con respecto a la Biblia, pero como vamos a tratar solamente lo que ocurre en el siglo I, lo que vamos a decir aquí no tiene discusiones mayores entre las diferentes ramas tradicionales de la Iglesia, o sea, un luterano, un ortodoxo griego o ruso o un católico, van a pensar más o menos igual de lo que tenemos aquí. Las diferencias son, que han habido entre las diversas denominaciones cristianas históricas son todas muy posteriores. Y una de las cosas que vamos a tratar de demostrar aquí, que es lo que es demostrable, es que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo se transmitió en forma objetiva y confiable por parte de sus discípulos. O sea, esto no es un mito, como se pretende decir ahora, que el Nuevo Testamento es pura mitología. No tiene nada que ver con la mitología griega, ni egipcia, ni persa, ni nada.
es un relato bastante objetivo históricamente de lo que ellos vieron, y eso es demostrable en forma científica y arqueológica. No es un problema de dogma de fe, es así, y en general, incluso biblistas ateos que existen, estudiosos de la Biblia que son ateos, lo reconocen. O sea, la transmisión histórica de lo que ellos vieron es buena, es confiable. Y eso nos va a hacer seguramente entender mejor de por qué creemos lo que creemos como católicos, ¿no? Y no quedarnos solamente con una definición del catecismo cuando hicimos la primera comunión, del tipo que eran preguntas y respuestas, ¿no es cierto? ¿Cuántos dioses hay? Sí, Padre, hay un solo Dios, que sé, etcétera. Que ya para una persona adulta y educada, como son la mayoría de la gente en nuestro siglo, digamos, que han pasado por una escuela primaria y secundaria, por lo menos al menos, la gran mayoría, una enseñanza de tipo catecismo y primera comunión ya no satisface para las necesidades existenciales de los adultos de hoy. Ahora, en paralelo al Nuevo Testamento, en la misma época, se creó también una tradición eclesial que es muy interesante, que también deriva del Nuevo Testamento y deriva de la predicación oral que hacían los apóstoles, que también la vamos a analizar, porque, por ejemplo, se ve claramente que en el siglo I se veneraba a la Virgen María, y la Virgen María con ese nombre, Virgen María, no es que fueran muy amigos de la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque obviamente si Jesucristo existió tuvo que tener una madre, como todo ser humano. No, pero hablaban de la Virgen María ya en el siglo I, a la cual le tenían mucha devoción. Y gente que vivía cerca de Jerusalén. O sea, por lo tanto ahí se nota claramente que muchas veces las acusaciones que se le hacen al catolicismo, de que la devoción a la Virgen María es algo medieval, cosa de la Edad Media, no. En el siglo I tenemos testimonios escritos que hablan de la Virgen María y la devoción a la Virgen María, como ejemplo. Entonces esa tradición eclesial también es interesante ver. La misa, por ejemplo, está claro, y la Eucaristía como cuerpo y sangre de Cristo está clarísima en textos que no son del Nuevo Testamento, se han recogido de las costumbres del siglo I, que ya se entendía lo mismo que entendemos nosotros hoy día. Ahora, otra cosa interesante que también se puede ver en el estudio del Nuevo Testamento es que esta doctrina que se solidificó en el siglo I, como los ejemplos que acabo de decir y todo, tuvo diferentes tendencias a las cuales se llegó a un consenso real. Nosotros nos muestran que la iglesia primitiva era una iglesia donde reinaba paz y amor, y todos eran hermanos, y todos compartían todos, y todos estaban felices. Sí, estarían felices, compartían todo, no cabe la menor duda, pero discutían de una forma que ustedes ni se imaginan, que se desprende de las mismas cartas y de los mismos libros del Nuevo Testamento. Pero es fuertísimas las discusiones que hacían, hasta que llegaban a un consenso para tratar de entender efectivamente qué significaba ese mensaje. Entonces, eso es importante saberlo y lo vamos a analizar en detalle, sobre todo discusiones bastante fuertes que tenían entre San Pedro y San Pablo, por ejemplo, que están en los escritos del Nuevo Testamento. Y muchas veces cuando se leen en las misas se suaviza un poco el lenguaje, para que no parezca tan violento en las Biblias que son pastorales, que se llaman, que son las que se usan en los misales. Pero en las Biblias de estudio, el lenguaje es traducción fiel, son violentísimas. Pero bueno, no importa, nunca se rompió la comunión. Nunca se rompió la comunión entre ellos, nunca se rompió la amistad entre ellos, pero tenían que llegar a un consenso en que entendieran realmente el mensaje, el fondo del mensaje. Por lo tanto, eso es importante también, sobre todo en este siglo XXI, en que hay discusiones muy fuertes dentro de la iglesia misma, y se tratan de herejes unos con otros, qué sé yo, los que dicen que el Papa Francisco aquí, que el Papa Francisco allá, que yo soy del Papa Benedicto, pero que no soy del Papa Francisco.
Son puras tonteras eso. Efectivamente, son enfoques de pastorales, sobre todo distintos, como pasaba en el siglo I también. Pero no significa que haya tratar de herejes mutuamente, cosas por el estilo. Y tampoco significa que nos tengamos que horrorizar porque haya diferencias de opinión frente a algún problema pastoral. Si para eso el Espíritu Santo actúa aclarando esas discusiones en la mentalidad de los que discuten, pero siempre que discutan de buena fe. Y eso obviamente no me cabe la menor duda que lo que hace hoy día el papado y lo que hizo el papado Benedicto, obviamente plantean siempre cosas de buena fe y se verá al final en esos detalles pastorales cuál es el rumbo que el Espíritu Santo quiere que tome la iglesia de aquí en adelante, tal como se las arregló el Espíritu Santo lo más bien para poner calma y payo frío en esas discusiones entre San Pedro y San Pablo para que tomara la iglesia el rumbo que él quería. Entonces es importante también conocer esto para tener más paz, más tranquilidad. Sin embargo, a pesar de estas discusiones bastante duras que tuvieron algunos apóstoles, entre ellos, las conclusiones a que llegaron ya estaban claras antes que se cerrara la escritura del Nuevo Testamento, o sea, antes de fines del siglo I. No dejaron puntos sueltos, ¿no? Todo se aclaró bien hasta esa época. Y esa forma, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Ese sello o ese carisma que le dejaron al cristianismo ya a fines del siglo I es el que ha sobrevivido hasta hoy día. No han habido cambios sustanciales. Prácticamente todo lo que nosotros hoy día predicamos, que no sea relativo a cosas temporales, digamos, como si la misa hay que decirla en latino, la misa hay que decirla en castellano, en qué idioma, eso da lo mismo. Pero lo que es dogmático, llamémoslo así, que predicamos hoy día, ya estaba claro a fines del siglo I. No han habido cambios sustanciales, ni uno. Y eso es algo que es muy bueno para clarificar nuestra fe. Y además que veamos que efectivamente fue así. O sea, aquí yo no voy a hablar nada en forma dogmática, vamos a decir claramente lo que ocurrió para que nosotros mismos nos convenzamos que así fue. Por lo tanto, vamos a sacar como conclusión que el mensaje que dejó Jesús de Nazaret con su ejemplo, con su predicación, con su misión, ha sido captado y transmitido desde esa época en forma coherente. Ahora, si nosotros lo aceptamos desde el punto de vista personal o no, eso es decisión de cada uno. Pero no eso de que se ataque que Constantino fue el que impuso tales dogmas. No. Cuando el mensaje cristalizó ya en una escritura y en una tradición en el siglo I, ya estaba completo. Y en el siglo I no había nacido ni la tatarabuela de Constantino. O sea que no tiene nada que ver eso. Ahora, la organización del curso la vamos a hacer que vamos a ir viendo cada escrito en forma cronológica. O sea, el objetivo es que nosotros entendamos la transmisión del mensaje de Cristo en una forma tal como la fue adquiriendo la gente a las cuales se le predicaba. Por lo tanto, nosotros vamos a ir en forma cronológica recibiendo este mensaje. Y eso es bien interesante, porque nosotros estamos convencidos que lo primero que se escribió fueron los 4 evangelios. Y que los apóstoles salían predicando con un librito que se llama 4 evangelios. No. Los 4 evangelios se escribieron cuando ya todos los apóstoles habían muerto. Porque fue una recopilación de prédica oral. Ya lo vamos a ver qué significa eso y qué importancia tiene. Lo primero que se escribieron en el Nuevo Testamento fueron las cartas de San Pablo. Y San Pablo salió a predicar por todo el mundo
sin haber nunca tenido jamás un librito escrito que mostrar, que se llamaba Evangelio. O sea, él predicaba, tal como lo mismo lo dice, lo que hemos oído y se nos ha enseñado por el mismo Señor Jesús, eso es lo que les predico. O sea, las cartas de San Pablo son lo más antiguo del Nuevo Testamento que hay. Y ahí vamos a explicarlas también, no en el orden que salen en la Biblia, sino en el orden en que fueron escritas, porque eso es muy importante también. Hay una maduración del mensaje que va transmitiendo San Pablo a medida que va predicando. Ahora, en el aspecto, llamémoslo así, de ciencia bíblica, es decir, arqueología, lingüística y todas estas cosas, yo voy a seguir exactamente la enseñanza de la Iglesia Católica, que son muy actuales, son muy maduras, son de muy buena calidad, pero voy a decirlas tal como hoy día están de acuerdo a esas ciencias. Y eso a algunos a lo mejor van a ver cosas novedosas, pero no importa. Es así. Hoy día se dice es así. La arqueología, la ciencia lingüística, la ciencia histórica, qué sé yo, nos dice algunas cosas que a nosotros originalmente a lo mejor no las enseñaron tan claramente, pero que son muy importantes porque además hacen que todo este puzzle encaje. Y eso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en las Biblias antiguas, ¿no? Las que tienen más, antes del Concilio Vaticano II, por ejemplo, que sean del año 1950 para atrás. Si ustedes miran el índice, van a encontrar Carta de San Pablo a los Hebreos. Así. Carta de San Pablo a los Hebreos. Bueno, hoy día se sabe que ya desde el siglo II se sabía que esa carta no la había escrito San Pablo. Entonces, las Biblias modernas, si ustedes tienen una Biblia católica moderna, como la de Jerusalén, o la de Luis Alonso Schöckel, que sea editada después del año 2000, van a ver que esa carta, en el título ya no dice Carta de San Pablo a los Hebreos, sino que, o Epístola de San Pablo a los Hebreos. No, dice Epístola a los Hebreos, nada más. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que no la escribió San Pablo. Y eso lo se sabía hasta el siglo II. Hay un escritor, San Justino, me parece, Justino Mártir, que o uno de esos, bien antiguo del siglo II, o San Irineo de León, uno de ellos, que dice en uno de sus escritos, que se han conservado, que dice, solo Dios sabe quién escribió la carta a los hebreos. Bueno, si eso ya se sabía en el siglo II, ¿para qué insistir en algo que no es cierto que la escribió San Pablo? Ahora, ¿significa eso que no sea santa, católica y apostólica? No, para nada. Es tan valiosa como cualquier carta que le hubiera escrito cualquier apóstol. Y lo curioso es que los que recibieron la carta sabían quién era, pero la carta nunca lo dice. Y la razón es muy simple, porque se escribió en época de grandes persecuciones. Entonces los receptores, como ya les dije, las cartas eran cartas privadas que respondían problemas. Los receptores, esos hebreos, efectivamente sabían quién era. Pero el autor no se quiso identificar, porque si se identificaba lo iban a mandar al foso de los leones. Entonces, bastante lógicos. Bien. El hecho de que los documentos del Nuevo Testamento se escribiesen como que fueran cartas particulares, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Que se escribiesen en una forma privada, etcétera. También hace una cosa que genera una cosa bien curiosa que también se estudia, que no necesariamente los destinatarios de algo, de un libro, sabían la existencia de los otros libros. Y eso es importante, porque nosotros muchas veces tratamos de explicar algunas cosas que no entendemos de un libro con lo que dicen otros libros, y puede ser que no sea lo correcto, que sabemos que tengamos que buscar interpretaciones mejores. ¿Qué quiero decir? Que los destinatarios a los cuales le escribió la carta San Pablo a los filipenses, por ejemplo, que esa no cabe la menor duda que la escribió San Pablo. San Pablo a los filipenses.
no tenían idea de lo que ya le había escrito San Pablo a los Corintios, porque ambas cartas eran cartas privadas. Nosotros las tenemos todas unificaditas en la misma Biblia, pero eso no pasó en el siglo I. O sea, pasó a finales del siglo I, sí. Ya ahí había Nuevos Testamentos escritos con 27 libros, pero no en el momento que se originaron esos documentos. Y otra cosa que tenemos que tener bien clara es que cuando los autores del Nuevo Testamento hablan de la escritura o la escritura sagrada, no se están refiriendo a la Biblia completa por esta misma razón, porque no sabían lo que se había escrito por otros lados. Se están refiriendo al Antiguo Testamento solamente. O sea, los autores del Nuevo Testamento, cuando salían a predicar algo de acuerdo a las Escrituras, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento eran cosas dispersas que en la segunda mitad del siglo I recién se unificaron, formaron un cuerpo. ¿Vale? Vale. Ahora, en este contexto, ¿qué significa ser autor de un libro? Porque nosotros tenemos la idea de la autoría de los libros como es en el siglo XXI, ¿no? que algo que se inscribe, propiedad intelectual, qué sé yo. Bueno, no era así en esa época. En esa época no tenemos ni siquiera constancia de que los autores del Nuevo Testamento supieran escribir. San Pablo sabía escribir, él lo dice, porque firmaba de puño y letra las cartas, qué sé yo. Pero usaba escribanos también, normalmente las dictaba. Bueno, ¿y qué pasaba con los demás? ¿Sabría San Pedro escribir? La cantidad de gente que sabía escribir en esa época era poquísima. O sea, no sé, se suponía que en Israel en esa época el 1 por 1000 sabía leer. Y de eso que sabían leer, el 1 por 1000 sabía escribir. O sea, eran muy, muy, muy pocos. ¿Esto qué es lo que significa? Que tenemos que entender la autoría en una forma distinta. Y la autoría se hacía comunitariamente. O sea, era la comunidad que había oído predicar a un apóstol, que normalmente, después que había muerto ese apóstol, para que esa prédica no se perdiera, la encargaba a un escribano que la pusiera por escrito. Esa era la forma que se hacía, no solamente en los escritos religiosos, en todo tipo de escritos. O sea, la comunidad que había oído, en caso del Nuevo Testamento, predicar a San Pedro, y ahí tenemos un testimonio, porque es bien interesante, porque eso fue también puesto por escrito en esa época. La comunidad que había oído predicar a San Pedro, cuando murió San Pedro, le pidió a Marcos, que era como su secretario, que escribiera todo lo que había oído predicar. Y Marcos escribió todo lo que había oído predicar a San Pedro, según dicen los testimonios de la época, sin olvidar nada y sin cambiar nada, lo que su mejor memoria pudo recopilar. Pero eso no quedó ahí. Eso fue entregado a la comunidad que había oído predicar a San Pedro en Roma, y esa comunidad certificó que eso era efectivamente lo que había oído predicar a San Pedro. ¿Y cómo se certificaba en esa época? Muy simple, por el número de copias que se hacían. Como las copias se hacían a mano, y hacer una copia a mano era muy complicado, porque el escribano no solamente tenía que copiar, ¿no? lo que hacía en diferentes copias, sino que el escribano también tenía que fabricar el papel y la tinta. No existía ni la Librería Nacional ni la Librería Lápiz López en esa época, ¿no? Eso tienen que tenerlo bien claro. Entonces, el escribano, él hacía el papel y hacía la tinta, y ahí copiaba, y después copiaba de nuevo otra vez, o copiaba otro. Entonces, por la cantidad de manuscritos de los libros que se han generado, y eso lo ve la arqueología bíblica,
se ve la certificación. Ya desde el principio, del fin del siglo I y principio del siglo II, eso se puede trazar. Y ahí empiezan efectivamente a certificarse en varios escritos de obispos cuáles son los libros que se pueden leer en la liturgia y cuáles no. Ese era el criterio. ¿Se pueden leer en la liturgia o no? Y ahí donde ya desde principios, muy principios del siglo II, empiezan a existir estas listas en que aparecen estos 27 libros, o poquitos menos, qué sé yo, a veces 25, 24, porque no se conocían todos, a lo mejor todavía, en forma universal, y empieza a solidificarse lo que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces eso es muy importante saberlo, porque por ejemplo el Evangelio de San Marcos, cuya historia acabo de relatar muy brevemente, en los primeros siglos incluso se llamó el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos era el secretario de Pedro y escribió lo que predicaba Pedro. El nombre del Evangelio de Marcos empezó a estandarizarse como en el año 110, por ahí. Antes se conocía por el Evangelio de Pedro. Y eso lo refleja muy claro la carta de San Juan, la primera epístola de San Juan, que comienza así. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, eso es lo que les anunciamos, la palabra de vida. O sea, ellos relatan lo que han oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos. O sea, hay una tradición oral antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, y el Antiguo igual. Y esa tradición oral se pone por escrito, en el caso del Nuevo Testamento muy pronto, para que no se perdiera y no se pudiera manipular. Y es la misma comunidad que escuchó la predicación oral de los apóstoles la que certifica que eso fue efectivamente así. Ahora, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento se escribió entero en griego. El idioma original de la iglesia cristiana es el griego, no el latín. El idioma original de la iglesia católica, el idioma madre de la iglesia católica es el griego, no el latín. Por favor, repítanselo esos 10 veces mentalmente hasta que lo hayan entendido bien. Todos esos predicadores que hasta hace muy poco le encantaban poner latinismos en sus libros y en su prédica, ¿eh? Y hablaban de que el idioma materno de la Iglesia Católica es el latín. No, es un mito, eso sí que es un mito. El idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento entero es el griego. Y todos los libros de la Iglesia que se escribieron en el primer siglo y en el segundo siglo, o sea, hasta el año 199, aunque no hayan sido parte del Nuevo Testamento, que se escribieron muchos y muy importantes, que los vamos a ver, fueron escritos en griego. Las primeras encíclicas papales, hechas en Roma, capital del Imperio Romano, como la notable encíclica del Papa Clemente I, que se escribió antes que se escribiera el Apocalipsis de San Juan en el Nuevo Testamento, por ahí por el año 90, 95. Se escribió en griego. Papa Romano escribiendo en griego. El primer catecismo que tenemos de la iglesia cristiana, que se llama la Didache, y eso se los voy a mandar cuando lo estudiemos, que se escribió antes que se escribieran el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan. El primer catecismo, y se escribió en Roma, fue escrito en griego. ¿Cuándo se empezó a usar el latín en la Iglesia Católica? En el año 380, recién.
se empezó a usar el latín. Cuando llegaron los bárbaros que aprendieron latín, en vez de aprender griego, porque el latín era un idioma que ya en el año 380 iba a ser popular. Habían comenzado a ser popular. ¿Y por qué? Bueno, por una razón muy simple. El idioma universal que había en el siglo I y desde el siglo II antes de Cristo hasta más o menos el segundo después de Cristo, no era el latín, era el griego. Porque Alejandro Magno, en su imperio griego, que ocupaba prácticamente todo y más grande que el imperio romano, había transmitido, se había empeñado en transmitir mucho la cultura. Entonces el idioma universal, incluso después cuando Alejandro Magno ya había muerto que rato y había desaparecido el imperio helénico, siguió la cultura, fue importantísima que transmitió Alejandro Magno. Entonces el idioma griego era el idioma universal, se hablaba en todas partes. Incluso los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego unos 200 años antes de Cristo, que es la traducción de los 70 que se llama, para que los judíos que no vivían en Israel pudieran seguir sus tradiciones, porque los judíos que no vivían en Israel ya habían olvidado hablar hebreo. Y tradujeron ellos mismos la Biblia, que se llama la Biblia de los 70, que existe hasta hoy día, del hebreo al griego 200 años antes de Cristo para este fin. O sea, y que fue esa traducción del Antiguo Testamento la que usaron los apóstoles que fueron a predicar a los paganos. Los paganos no sabían hebreo, pero sabían griego. Entonces, el idioma materno de la iglesia es el griego, no el latín. El latín es un idioma postizo que llegó después del año 380, en que el Papa San Dámaso le encargó a San Jerónimo que tradujera la Biblia y la liturgia romana del griego al latín, para poder enseñársela a los bárbaros germánicos que estaban invadiendo el Imperio Romano por todas partes. Así que tengámoslo claro, esos latinismos que oímos en algunas prédicas, en algunos libros de prédica, no tienen nada que ver. El Nuevo Testamento se escribió entero en griego, pero, y ahí hay un pero, se predicó en hebreo, o en lengua semita, en general, hebreo, arameo. El Señor predicó en lengua semita, predicó en hebreo o arameo, no se sabe muy bien porque eran dos idiomas muy parecidos que se hablaban en Israel. Entonces, la prédica del Señor, que fue originalmente, supongamos, arameo. Ya. El hebreo era un arameo más culto nomás, pero era más o menos parecido. Y el pueblo se suponía que hablaba más arameo que hebreo, pero la liturgia en Jerusalén se hacía en hebreo. Bueno, suponemos que el Señor habló en arameo, que era un hebreo más chapurreado, por decirlo de alguna forma, para que sea fácil de entender. Predicó en arameo. Y después los evangelistas escribieron en griego. Entonces ahí ya hay una traducción. No una traducción escrita, pero es una traducción de un pensamiento oral a un documento escrito. Y eso ya significa que puede ser que haya algunas cosas que no las entendamos bien. Por lo tanto, la ciencia bíblica moderna, siempre cuando hay una dificultad de algo que no se entiende bien, trata de pensar en qué términos semíticos, arameos, fue eso predicado. Y hay un ejemplo de requete contra claro. El caso del camello por el ojo de la aguja. Eso es evidentemente una mala traducción de la predicación aramea al escrito griego. El escrito griego efectivamente habla de camello. O sea, lo que dice la Biblia así dice. Pero resulta que había una palabra en arameo que sonaba exactamente igual que camello, que significa algo muy distinto. ¿Saben lo que significa? Se lo voy a explicar. Una cuerda tosca y gruesa. Y obviamente, cuando veamos los evangelios, lo vamos a tratar este punto. Obviamente hace mucho más sentido
que el Señor, cuando les predicaba a pescadores, les haya dicho, miren, una cuerda tosca y gruesa, como las que ustedes usan para amarrar los botes al muelle, no pasa por el ojo de una aguja como las que ustedes usan para remendar las redes. Y eso es tan difícil también, por eso es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos, bla, bla, bla. O sea, ese mensaje hace sentido de acuerdo a la predicación normal del Señor y no lo del camello. Ahora, no tenemos manera de saberlo hasta que, si fue así o no, hasta que lleguemos arriba, ¿no? Y le podamos preguntar a un apóstol directamente, oiga, San Pedro, cuénteme para calladito, ¿qué dijo el Señor? ¿Era el camello o era una cuerda tosca y gruesa? Y seguramente nos va a contar que era una cuerda tosca y gruesa. Pero eso no lo vamos a ver ahora, porque todos los escritos derivan de que San Mateo escribió camello. Entonces, todas las copias sale camello. Pero para que ustedes entiendan un poco la problemática, cuando hay algo que es francamente que no se entiende, normalmente, y las Biblias buenas, modernas, católicas, ponen una nota al pie de la página que dice, esto probablemente deriva del hebreo que dice tal cosa. Bien, esto para que se vean que la materia que vamos a pasar es bien entretenida. Yo por lo menos gozo harto con estas cosas, espero que ustedes también gocen, ¿eh? Porque uno al final logra un entendimiento más maduro, ¿no? de lo que se trata. Bueno, y un punto que nos falta, vean la página 9 ahora de sus apuntes, es un cuadrito que está en la página 9, que nos dice lo que yo les decía, la aprobación por las comunidades de los escritos, y además la transmisión correcta, porque las cosas se copiaban a mano, y los copistas a mano se pueden equivocar, pueden estar medio dormidos, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este cuadrito que está en la página 9, abran los apuntes si pueden en la página 9, traten de ojalá de imprimirlo. Yo imprimí esta copia mía por delivery, ¿no? Hay empresas en Santiago, en muchas partes que lo hacen, y uno les manda el archivo en PDF y después se lo traen por delivery impresito, anilladito, ¿no? Y eso es re fácil, porque entonces así uno puede rayarlo. ¿No? Los apuntes, el libro de los apuntes yo los generé de tal manera que al lado izquierdo, o sea, el reverso de cada hoja está en blanco, porque era cuando yo daba las clases presenciales lo más cómodo para los alumnos, porque ellos podían anotar cosas, apuntes, que se yo, en la página izquierda. Bueno, si pueden encargar que se lo impriman por delivery es bastante útil. Bueno, y aquí en la página 9, si no la pueden ver en el terminal que ustedes usen, en el computador, ¿no? Hay un cuadrito que habla de la cantidad de manuscritos comparado con Homero, Platón, Suetonio, un escritor del Nuevo Testamento, un escritor romano, perdón, pagano, y el Nuevo Testamento. Fíjense bien en Homero. En la fecha en que Homero se supone que escribió la Ilíada, o un escribano se la escribió mientras él la recitaba, no sé, es el año 900 antes de Cristo. Y la copia más antigua que tenemos nosotros hoy es del año 400 después de Cristo. O sea, hay una distancia de 1300 años de copias que no tenemos idea. Entonces, ¿qué garantía tenemos que esa copia más antigua que nosotros tenemos, que es de 1300 años posterior al hecho, refleje efectivamente lo que dijo Homero y no se haya corrompido por copias de malas copias, de escribanos dormidos, qué sé yo, etcétera, etcétera? Bueno, eso normalmente se chequea un poquitito, se puede chequear, de acuerdo al número de copias que tengamos bien antiguas. Pero entendiendo que en el caso de Homero las copias bien antiguas son de 1300 años después del hecho. Y tenemos 193 copias. Entonces, bueno, ahí se puede ver si hay diferencia o no. Pero veamos el caso de Platón, por ejemplo. Platón
Vivió entre el 427 antes de Cristo y murió el 347 después, antes de Cristo, perdón. Entonces, vamos a decir, el 400 antes de Cristo escribió sus cosas. Y la copia más antigua que tenemos de Platón es del 900 después de Cristo. O sea, por lo menos hay 1200 años de diferencia entre la primera copia que tenemos hoy día y lo que verdaderamente debe haber escrito Platón. Pero ojo, solamente tenemos 7 manuscritos de esos antiguos. O sea, la capacidad de ver diferencias es muy baja. Suetonio pasa algo parecido. Son 800 años de diferencia entre lo que escribió Suetonio y la primera copia más antigua que tenemos. Y tenemos 8 copias solamente. Pero en cambio, fíjense el Nuevo Testamento. Se escribió entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. O sea, un periodo muy cortito, 50 años. Pero fíjense, ojo, la copia más antigua que tenemos es del año 130 después de Cristo. O sea, dependiendo del libro del Nuevo Testamento, hay una diferencia solo de 80 o 30 años. Vale decir, los que escribieron las copias más antiguas que tenemos era gente que todavía estaba viva cuando se escribió. Y eso es muy importante porque podían entonces darse cuenta si había errores. Pero ojo, no tenemos 7 o 8 copias. Tenemos 634 copias. Cosa que se pueden comparar. Y ahora con toda esta tecnología computacional, es fenomenal, porque esas copias se escanean y después un algoritmo las compara hasta la letra que tengan diferente. Entonces es muy fácil darse cuenta de que efectivamente esa selección de textos que son del Nuevo Testamento fue hecha seriamente. Ahora, esas 634 copias que tenemos antiguas, que reflejan entre 80 o 30 años después que fue escritos los libros, no están completas, obviamente, porque los ratones también hacen su pega, ¿no? Se comen algunas, y los hongos también se comen algunas páginas, qué sé yo, pero están bastante completas. Entre ellas se pueden sacar infinitas copias completas, muchísimas, por no decir infinitas, obviamente, copias completas del Nuevo Testamento que son de principios del siglo II. Entonces ahí tenemos esa garantía que ya les decía de la selección y la calidad de los textos que nos han llegado, ya sea porque fueron bien escritos de parte de testigos oculares de la predicación de los apóstoles, y en parte también para saber que fueron bien transmitidos, que no hubo errores. Los errores de copias eran esperados, ¿no? Y no eran malintencionados, eran esperados, ¿no? Porque los escribanos se quedan dormidos, qué sé yo, copiaron una palabra 2 veces, eran típicos errores, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos ver claramente que el mensaje del Mesías, Jesús de Nazaret, personaje real y concreto, en esa época se hizo en forma acuciosa y coherente. Y por lo tanto el cristianismo no es un mito, no es una cosa fantasiosa. Y lo cual demuestra muy claramente también de por qué la mayoría de los cristianos del siglo I fueron capaces de dar su vida, y todos los apóstoles, fueron capaces de dar su vida por ese mensaje. O sea, el foso de los leones no era un mito tampoco, era una realidad que tuvieron que vivir muchos. Y nadie va a dar su vida por una fantasía. O sea, esto nos demuestra que no era una fantasía, no era un mito, y muestra cosas concretas, por el número de copias, por todas estas cosas que les digo, por la antigüedad de los manuscritos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es la introducción. Ahora vamos a entrar al tema. Tenemos media hora para entrar al tema todavía. Y lo que vamos a hablar ahora es de extraordinaria importancia. Esto lo vamos a dedicar al problema del lenguaje, el lenguaje bíblico. Esto le vamos a dedicar lo que queda a esta clase, que es media hora, y la clase próxima completa seguramente.
¿Por qué es importante? Porque lo que hablábamos al principio, las palabras, según el diccionario, uno puede ver su explicación, va a ser una traducción, qué sé yo, etc. Pero el significado íntimo de la palabra cambia con la época. Y si no se entiende bien qué es lo que significaban algunas palabras en su época, todo el mensaje se puede distorsionar. Por eso que es importante, vamos a tratar, el ejemplo que les puse del padre, ¿no es cierto? El padre de mis hijos o el padre de mis nietos, ¿no? La diferencia, el padre mío, en, qué sé yo, 70 años ha cambiado la imagen de padre en el mundo occidental completamente. Bueno, imagínense cómo ha cambiado en 2000 años. Pero vamos a ver un ejemplo ahora de 3 palabras que es vital para esto, que son el concepto de misterio, de revelación y de fe. Como les digo, lo que vamos a hablar en esta media hora que nos queda y vamos a concluir en la próxima clase, yo diría que es lo más importante de todo el curso. Porque si ustedes lo entienden bien, van a lograr por sí solos tratar de entender bien el Nuevo Testamento. Pues si no lo entienden bien, lo más probable es que las conclusiones que saquen al leer ustedes el Nuevo Testamento van a ser equivocadas. ¿Qué es lo que es un misterio? Bueno, misterio hoy día es algo que no se puede comprender, es algo que es medio esotérico. Por ejemplo, para mí es un misterio la física cuántica, porque en realidad no le entiendo nada. Me la han tratado de explicar algunos profesores últimamente, y yo llegué hasta un poquito de relatividad, digamos, de la física relativística, cuando estudié esto en la escuela de ingeniería. Pero no soy capaz de pasar más para allá. Tendría que estudiar mucho y me da lata ya a esta edad meterme en un camino que no me va a aportar mucho. Ya a los 78 años ya no voy a ser un físico cuántico de renombre, entonces ¿para qué? Y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo con muchas cosas, hay muchas cosas científicas que no se entienden nomás. Entonces uno dice, es un misterio. O cosas media esotéricas que le cuentan, no es un misterio. Los ovnis, vaya uno a saber. Pero eso no significaba para nada eso mismo en la época en que se escribió el Nuevo Testamento y que se usa mucho hoy día en algunas prédicas como algo que no se puede comprender. Hay una frase típica que a uno le enseñaron en el catecismo cuando era chico, no sé si todavía se predique, que la fe es una virtud que nos ayuda a creer en aquello que no podemos entender. Es una barbaridad. No es lo que pretendía San Pablo cuando hablaba del misterio de la fe. Nada que ver. Nadie le pedía que entendiera nada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La primera idea que tenemos que tener clara es que nosotros hoy día estamos inmersos en una cultura que es absolutamente racionalista. Racionalista. O sea, eso de entender, eso no existía antes. En la época de Cristo, la cultura era afectiva, era basada en confianza, no en creencias. Les pongo un ejemplo. A usted, a un niño de, no sé, tercero básico, le preguntan hoy día, ¿por qué 2 más 2 son 4? Él va a decir, va a ir a la cocina, va a agarrar 4 porotitos y le va a decir, mire, aquí hay 2 porotitos, ¿eh? 2 porotitos. Él mismo te va a explicar eso. Ahora va a agarrar 2 porotitos más, 1, 2 más. ¿Ves? Aquí hay 2 porotitos y ahí hay 2 porotitos. Entonces ahora los contamos, 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Te va a decir, tata, 2 más 2 son 4, porque aquí pusimos 2 grupitos de 2 porotitos y ahora los contamos, hay 4 porotitos. Entonces 2 más 2, 4. Ahí te lo explico yo. Qué bueno, le vamos a decir. Felicitaciones y le vamos a dar un chocolate. Lo explicó muy bien el nieto. Y esa es la mentalidad que nos han metido nosotros los griegos, ¿no? Los griegos eran los que inventaron el racionalismo y efectivamente ha sido muy positivo, pues nadie lo niega.
Pero eso no quiere decir que entendamos los textos de esa época, tengamos que entenderlos con la misma mentalidad. Si vamos nosotros al año 2000 años atrás, y le vamos a llamar a un niñito de chiquitito así, de 6, 7 años, judío, le vamos a decir, oye, ¿por qué 2 más 2 son 4? ¿Saben qué respuesta le va a dar ese niñito? Porque mi maestro me lo dijo, po. No va a hacer ninguna explicación racional de 2 porotitos, con otros 2 porotitos, 4 porotitos, no. Porque mi maestro me lo dijo. O sea, era una relación de confianza personal la que hacía que una cosa fuera verdadera o fuera falsa. No era un análisis racional, no tenía esa mentalidad racional creada todavía. Entonces, tenemos que mirar los términos de la misma manera. Vamos a lo que yo les decía antes. ¿Qué es lo que es un misterio en la época bíblica? Cuando San Pablo y muchos hablan de misterio. Muy simple. No tiene nada que ver con entender, ni con creer. El misterio es una decisión que ha tomado una persona y que no se la ha contado a nadie. Si hubiéramos agarrado al mismo niñito judío de antes y le hubiéramos preguntado, oye, ¿cuánto ahora es 3 por 3? Él no hubiera dicho, es un misterio porque mi maestro todavía no me lo ha enseñado. No se hubiera hecho un análisis racional. Entonces, para usted hoy día es un misterio de qué libro voy a leer, porque me gusta leer en las tardes cuando oscurece, qué libro voy a leer hoy día. ¿Por qué? Porque yo soy un ser libre, que no les he contado qué libro voy a leer nomás. Entonces, para usted es un misterio. No hay nada de racionalidad ahí, es sencillamente un concepto de amistad y de confianza, no se lo he contado. Y se los cuento, ya dejará de ser un misterio. Entonces, lo mismo aquí, el misterio. ¿Y cuál es el misterio ahora desde el punto de vista teológico del Nuevo Testamento? Que entre paréntesis lo escriben siempre con mayúscula y en singular. No son los misterios que hay que creer con la fe, no. Es el misterio, que lo escriben siempre con mayúscula y en singular. San Pablo lo usa mucho ese término. Es el plan de Dios para la humanidad. El mismo caso del libro que les digo yo cuál voy a leer. Así como yo tengo un plan para leer un libro hoy día en la tarde, continuar la lectura de lo que estoy leyendo para entretenerme en pandemia, también Dios tiene un plan para la humanidad. Y ese plan, que significa muchas cosas, ¿no? Saber por qué Dios creó el universo, por qué nos creó a nosotros como seres humanos, para qué nos creó, qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con ese plan de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no lo cuenta, es un misterio. Pero eso no significa que no lo podamos entender. Como la física cuántica. La física cuántica es imposible de entender, pero el plan de Dios para la humanidad no quiere decir que no sea entendible. ¿Qué se necesita para que sea entendible? Muy simple, que Él lo cuente. Lo que se necesita es que Él nos cuente ese misterio. Y eso es lo que se llama la revelación, que también en la Biblia se habla siempre en singular y con mayúscula. Y también puede ser para el ejemplo del libro, ¿no es cierto? Si yo les digo, mira, que hoy día en la tarde voy a leer algunos capítulos del Quijote, que me entretiene re harto, bueno, les estoy revelando ese misterio de qué libro voy a leer hoy día en la tarde. Entonces, Dios tiene su misterio, que es el plan que tiene para la, humanidad, para el universo, etc. Y Él lo revela, tal como cualquier otro misterio de este humano en este sentido. Él lo revela. Y eso es
lo que se llama la revelación en la Biblia, con mayúscula y en singular. Y eso no significa que sea algo que no se pueda entender. Si Dios lo explica muy bien. Es perfectamente entendible. No tiene nada de esotérico, no tiene nada de misterioso. No, es sencillamente un misterio. ¿Por qué? Porque Él tiene que revelarlo. Mientras no lo revele, nosotros no lo vamos a saber. Punto. Ahora, ¿cómo lo ha revelado Dios ese misterio? Lo ha revelado en forma progresiva, libre, por voluntad de Él, ¿no? Pero nadie lo podía obligar a revelarlo, y en forma gratuita, por medio de patriarcas, profetas, y después con la encarnación de su propio Hijo. O sea, la revelación, con mayúscula en singular, del misterio de Dios, con mayúscula en singular, se ha realizado en la historia. En la historia. Por eso que se habla de una historia de la salvación. Y Dios la ha revelado siguiendo una pedagogía, una forma pedagógica. Por eso se habla también de una pedagogía divina. ¿Y cómo se manifiesta esa historia de la salvación y esa pedagogía divina? En que Dios ha manifestado su mensaje en una forma pedagógica de acuerdo a lo que la civilización humana ha sido capaz de entender en cada momento. Si nosotros ordenáramos, cosa que no ocurre, que es muy lamentable, todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en forma cronológica, o sea, en la forma que se fueron escribiendo con el tiempo, notaríamos claramente esa pedagogía divina, esa forma de enseñar de acuerdo al estado de la civilización en cada momento que ha tenido Dios. Y además veríamos claramente, si ustedes pueden hacer el ejercicio si quieren, de que detrás de todo esto hay un hilo conductor en que cada libro bíblico se basa en el que se escribió con anterioridad y apunta al que se va a escribir a continuación. Hay un hilo conductor clarísimo cuando se ponen todos los libros en orden cronológico, cosa que no existe ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, en las Biblias que nosotros compramos en las librerías. Incluso más, se nota que también ese hilo conductor traspasa del Antiguo al Nuevo. Si nosotros leemos el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, que es el último que se escribió del Antiguo Testamento, que se escribió cerca del año 80 antes de Cristo. Y después leemos el libro, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver cuando tratemos esa carta, cuando tratemos el tema correspondiente. Vamos a ver que ese hilo conductor pasa de uno al otro igual, del último del Antiguo al primero del Nuevo. ¿Y por qué hablamos de una pedagogía divina? Porque, como les digo, Dios explicó su misterio a través de los patriarcas, profetas y después de Cristo, en Cristo, en una forma pedagógica, de tal manera que la humanidad lo pudiera entender a medida que se iba civilizando. Y les voy a dar un ejemplo. La moral. La cosa más novedosa que se le enseña a Abraham en cuanto a moral, que es el texto más antiguo que tenemos en el Antiguo Testamento, el relato de Abraham, año 1500 a.C. Vale. Es la ley del talión. Eso es lo más antiguo que se le exige a Abraham. Bueno, la ley del talión tiene una mala fama en nosotros, pero es mal hecho que tenga mala fama. Es una muy buena, debería tener una muy buena fama. Porque nosotros la vemos como venganza. No, si no se hizo para venganza. Se hizo para aclarar una cosa muy simple, ojo por ojo, diente por diente. Que la pena a un delito no puede ser superior al delito. Véanla de esa manera y van a ver que es interesantísima.
O sea, si a ti te sacan un ojo, el castigo que le vas a hacer al que te lo sacó el ojo no puede ser superior a que él pierda su propio ojo. Y si a ti te sacan un diente, el castigo que le puedes hacer al que te sacó el diente con un combo, un puñetazo, no puede ser superior a que él pierda un diente. O sea, la pena de un delito no puede ser superior al delito. Eso dice la ley del talión. Que no era una costumbre en esa época. Si tú eras el jefe de una tribu ahí, ¿no? Y la tribu vecina te hacía una redada y te sacaba un ojo al jefe de la tribu agredida, normalmente la venganza era brutal. O sea, la venganza significaba que la tribu agredía a la agresora y le mataba a cuanta gente podía y le raptaba a todas las mujeres que debían ahí. Entonces, no, le dice Dios a Abraham, eso no se hace. Solamente ojo por ojo y diente por diente. O sea, si a ti te sacan un ojo, tú puedes castigar a la tribu del agresor, máximo sacándole un ojo al agresor. Nada más. Y si a ti te sacan un diente, tú puedes castigar a la tribu del agresor sacándole un diente, pero nada más. No te sobrepases. La venganza no es permitida, no está permitida. La venganza por venganza. Eso es para la época, 1500, 1600 años antes de Cristo, fue algo extraordinario. Extraordinario. Cuestión de ver la literatura que relata esa época, nomás cómo se trataba la gente en esa época. Después pasan 500 años, aprox, año 1200 antes de Cristo, o 1100 antes de Cristo, y viene Moisés. Entonces a Moisés ya Dios le revela la nueva moral. Mira, no basta con la ley del talión. Ahora aquí usted tiene los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos son los que usted tiene que cumplir. ¿Ya? Estamos de acuerdo. ¿Y por qué los puede cumplir ahora y a Abraham no se le pidió eso? Porque en la época de Abraham, que hay 500 años antes que la suya, el señor Moisés, venían saliendo de las cavernas los seres humanos. No se les podía pedir más. Pero ahora que estamos 500 años después de Patriarca Abraham, sí. Y esta es la nueva regla moral. Los 10 mandamientos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Significa eso que se derogó la ley del talión? No. Lo que significa es que se agregaron a medida, pedagógicamente, nuevas normas morales a medida que el ser humano fue capaz de comprenderlas. Por lo tanto, no hay contradicción. No hay contradicción. No quiere decir que ahora baste la ley del talión en la época de Moisés. No. Se complementó con esto porque ya era capaz la gente de seguirla. Había que respetar padre y madre, no había que matar, qué sé yo, no había que robar, etcétera, había que adorar a un solo Dios, en fin, etcétera. Pero eso no terminó ahí, pues. Desgraciadamente a nosotros se nos olvida que no terminó ahí. Pasan 1200 años y llega el Señor. Y te dicen, no, pues ya no bastan los 10 mandamientos, mi amigo. No bastan. Usted ahora le va a cambiar el verbo. En la época de la ley del talión y en la época de los 10 mandamientos, lo importante era qué es lo que se podía hacer, to do, para decir como en inglés, para que se vea bien claro. ¿Qué es lo que se podía hacer o qué es lo que no se podía hacer? No se podía hacer, digo yo. To do o not to do. Pero ahora llega el Señor y te dice, no, ahora el verbo te lo voy a cambiar. Es to be, ser o no ser. Y te da las bienaventuranzas. Y esa es la regla moral que se nos ha olvidado nosotros, no la predicamos mal hecho. Deberíamos predicarla como regla moral. Las bienaventuranzas. Tú tienes que ser así, ya no es problema lo que hagas o lo que no hagas. Ahora, ¿significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana y no olvidarme los demás? No. Porque si tú eres, como dice, que tiene que ser las bienaventuranzas, automáticamente vas a tener que cumplir con los 10 mandamientos y automáticamente vas a tener que cumplir con la ley del talión. ¿Ya? To be es ahora el verbo. Ser como las bienaventuranzas. Y eso lo vamos a explicar re bien también en la próxima clase. Y ahí les voy a mandar un papelito para que lo estudien ustedes en su casa después, por mail. Entonces ahí se nota claramente la pedagogía divina.
no se anula lo anterior, sino que se va complementando a medida que la gente va adquiriendo una civilización que sea capaz de cumplirla. ¿Por qué no se predicó la bienaventuranza en la época de Moisés? Porque en esa época, ¿qué iban a entender esta pobre gente si estaban recién aprendiendo a tener un código un poquito más desarrollado? Piensen ustedes que eran nómadas, no, nada. ¿Y por qué no se predicó en la época de Abraham? Obviamente, más aún. Entonces ahí está la pedagogía divina, la historia de la salvación. Y eso es lo que digo yo que relata la Biblia y se entiende claramente si nosotros pudiéramos ordenar todos los libros de la Biblia en orden cronológico. Y ojalá que los editoriales de la Biblia algún día lo hagan Biblia en ese sentido. Porque ahí se nota claramente esa pedagogía divina. Y ahí está la gran diferencia entre la interpretación de los evangélicos de la Biblia y la interpretación de las iglesias más tradicionales, como la luterana, por ejemplo, la luterana histórica, o la griega ortodoxa, o la católica, incluso también la anglicana. Los evangélicos son del siglo XIX, siglo XX, ¿no? La Biblia hay que entenderla que es como una película que va mostrando esa pedagogía, esa revelación progresiva, esa historia de la salvación. Hay que entenderla como una película. Y no hay que entenderla como una foto. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Porque no podemos nosotros decir, mira, juntamos un versículo del Evangelio de San Mateo con un versículo del profeta Jeremías y con un versículo del Génesis y con eso decimos, esto es lo que hay que hacer. Como que todo fuera igual. No, todo es palabra de Dios, sí, todo es revelación, sí, pero fue palabra revelada pedagógicamente en la historia de acuerdo a lo que el pueblo era capaz de asimilar en cada fase de su civilización. Y el Señor lo dice muy claro, en el asunto del divorcio, por ejemplo, lo dice clarísimo. Bueno, ¿y cómo Moisés nos permitía divorciarnos? Sí, porque ustedes eran testarudos en esa época, pero ahora ya no. Ahí está, ese es el concepto bíblico más esencial. Y por eso que yo les paso estos apuntes para que ustedes después repasen, no se me tiren a flojo y no hagan nada de aquí hasta la próxima clase. En el último email que les mandé a todos, les dije, por favor, destinen entre media hora y una hora a la semana, que no es mucho, para repasar porque si no se le arma un enredo gigantesco. Uno cree que entendió todo, pero no es así. Después se le arma un enredo gigantesco. Pero bueno, para eso están estos apuntes. Una hora a la semana no creo que sea mucho, ¿no? Piensen a lo mejor que ya, una hora que dejan de jugar bridge o una cosa así, no es mucho. Estoy pelador, pero bueno, no importa. Ustedes me perdonarán que se me ponga pelado. Ahora, en la revelación, Dios usa los mecanismos de la palabra humana, no usa cosas complicadas. Y normalmente la palabra sirve para informar, expresarse o llamar, o hacer un llamado. Informar es cuando nos cuenta por qué creó al mundo, por ejemplo. Ya, perfecto. Cuando decimos que se expresa, Dios es porque expresa sus sentimientos, ya no solamente da una información, sino que expresa sus sentimientos. Y eso solamente lo puede revelar Él, tal como los sentimientos míos yo solamente los puedo expresar. Y ustedes me los pueden adivinar, a lo mejor viendo mi cara, viendo si me emociono, viendo qué sé yo, esas cosas. Pero el sentimiento es algo que se expresa. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el padre, que en la parábola representa a Dios, expresa sus sentimientos. No solamente nos cuenta una historia de que abrazó al hijo cuando llegó, no, sino que lo importante ahí es ver cuál es el sentimiento de Dios que nos quiere mostrar en esa parábola.
y además también nos puede hacer un llamado. Y esto es muy importante para el concepto que viene a continuación. Dios llama a los humanos a una comunión de vida con Él para darles vida eterna. Ese es el mensaje final. Ahora, el tercer concepto que está relacionado con esto, misterio y revelación, es la fe. Cuando Dios habla de que nos revela su misterio, ese misterio, esa intención de Dios respecto al ser humano, es algo que nos interpela. O sea, porque Dios nos revela su verdad. Si nosotros creemos que efectivamente existe Dios, su verdad no es una cosa que nosotros podamos negociar. Esa es la misión por la cual nos hizo. Otra cosa es que podamos nosotros discutir sobre cómo explicamos esa revelación, ese es otro cuento. Pero la parábola del hijo pródigo, para seguir con el ejemplo, nos cuenta su verdad, su actitud frente a un hijo que lo traiciona. Y por lo tanto, él espera que nosotros reaccionemos igual frente a un hijo que nos traicione a nosotros. ¿Ya? Eso es lo que significa que Dios se expresa. Y esa reacción igual es lo que se llama la fe. O sea, la parábola del hijo pródigo nos revela una forma de actuar de Dios que nos interpela, nos hace pensar, ¿soy así yo? Tu vida, acuérdense, ¿soy así yo o no soy así yo? ¿Cómo reaccionaría yo en un caso igual que me pasara a mí? ¿Ya? Y esa respuesta positiva de mi reacción para actuar igual, si el caso me afectara a mí, es lo que se llama la fe. Fíjense bien, y esto por eso les digo que hay que leerlo varias veces para que se entienda. La fe no significa creer en nada del punto de vista bíblico. Nadie le pide a usted que crea en nada. Lo que se le pide, que es mucho más importante, es que usted reaccione frente a situaciones que Dios le ha revelado, como Él reacciona, que reaccione igual que Él. Por eso que el verbo que está relacionado con la fe en el lenguaje bíblico no es creer, sino que es actuar. La fe es la respuesta tuya y mía que hace que nosotros actuemos si nos pasa lo mismo que el Señor, que Dios nos muestra en su revelación, que actuemos de la misma forma que Él actuó. O sea, si Él perdonó al hijo pródigo de esa manera, afectuosamente, nosotros tenemos que actuar de la misma manera si nos pasa eso mismo. Y si Él amonestó al hermano mayor por envidioso, cuando Él perdonó al hermano chico, también significa que nos está diciendo que nosotros debemos actuar de la forma que Él nos corrige si nuestro padre humano perdona un mal actuar de nuestro hermano chico, real, nuestro hermano de carne. Por lo tanto, fe no tiene nada que ver con creer. Fe es una forma de actuar frente a la forma en que se nos expresa a Dios en esa pedagogía divina, en esa historia de la salvación. Por lo tanto, vuelvo al ejemplo ese que está malo. ¿Eh? La fe es aquella virtud por la cual creemos aquellos misterios de Dios que no podemos entender. No, por favor, olvídelo, eso no es. La fe es la forma que tenemos que actuar frente a los mismos ejemplos que Él nos pone de su actuación.
y tenemos que aceptar. En nosotros tenemos que aceptar esa realidad. Tenemos que decir, sí, sí, Señor, yo voy a hacer lo mismo que tú me dices. Sí, yo lo voy a hacer. Eso es. Por lo tanto, es algo afectivo, es algo, es algo de comportamiento, no es intelectual. Una persona, y el ejemplo mejor lo da la carta a los Hebreos, bueno, perdón, la carta de Santiago. Oiga, los demonios conocen a Dios, entienden perfectamente lo que Dios les ha dicho, no tienen ninguna duda de la existencia de Dios, pero actuaron mal y están en el infierno. No es conocer, no es saber, no es creer. Los diablos creen en la existencia de Dios. ¿Cómo no van a creer? ¿Y los mandó al infierno? Los demonios lo conocen perfectamente. Y conocen perfectamente lo que él quiso hacer y lo que él quiere hacer. Conocen todo eso. Son seres inteligentes. Pero actuaron al revés. Actuaron al revés. Para eso se fueron al infierno. Ahí tienen la aplicación más clara bíblica del asunto. En la relación con Dios, el Israel bíblico rara vez usa en los verbos creer y entender, sino que usa mucho más los verbos escuchar, adherir o ser fiel. Fíjense cómo dice el mismo Señor en el libro Evangelio de San Lucas. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es el resumen más concreto de lo que yo les acabo de decir. Hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Dios frente a estas situaciones que yo estoy viviendo? Y ponerla en práctica. No dice entender ni creer. Dice, felices los que escuchan la palabra de Dios y las ponen en práctica. Una bienaventuranza que es muy importante. O sea, escuchar la revelación significa cuestionarse a uno mismo y hacer suya esta revelación. Ahora, desgraciadamente, esta mentalidad que nos muestra la Biblia, la mentalidad hebrea, que es la mentalidad con que nace un niño chico. Un niño chico, antes de entrar a la escuela, es afectivo 100%, no es racional, no es intelectual. Ya vamos a ver algunos ejemplos en la próxima clase que les va a dejar que te contra claro esta idea. Nosotros nos ponemos racionalistas en la escuela. No está mal. No está mal, hay que ser racionalista en muchas cosas, pero debería ser sin que se nos destruyera esta mentalidad afectiva, que es la propia con que nace un ser humano. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Y por ejemplo, el ejemplo más claro que es que en la Biblia, en la teología bíblica, nunca el judaísmo, acuérdense que el Nuevo Testamento es 100% judío también, pues, sí, Jesús y los apóstoles eran todos judíos. Nunca se pregunta qué es Dios, como hace después la teología posterior del siglo IV en adelante. ¿Qué es Dios? Nunca se pregunta eso. Sino, ¿qué se pregunta la teología, el mensaje bíblico? Siempre se pregunta, ¿quién es Dios? Hay una diferencia enorme. Cuando la teología se pregunta qué es Dios, sale algo así como el credo largo que se usaba en las misas antes del concilio, que todavía se usa a veces en las misas solemnes, que por ejemplo dice lo siguiente, aquí se lo puse en la nota al pie de la página 11. Creo en Jesucristo, único Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ya, eso está muy bien para los teólogos. Pero ¿alguien me puede decir
de los que están ahí, ¿qué entiende por eso de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza al Padre? Y concretamente, ¿en qué le afecta su vida diaria esa frase? No. Por eso, el lenguaje bíblico se pregunta quién es Dios, no qué es Dios. ¿Y qué significa quién es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa como persona? ¿Cómo actúa en los ejemplos que nos pone? ¿Cómo actúa en las parábolas? ¿Cómo actúa en su vida? ¿Qué ejemplos de vida nos da Jesús? Eso es lo que nos enseña. Y eso deriva de esta mentalidad afectiva. ¿Mm? Netamente afectiva. Ahora, no se olviden de lo que acabamos de hacer, de decir, el Nuevo Testamento ya implica una traducción del hebreo al griego. Y efectivamente, el Nuevo Testamento usa más que el Antiguo, prácticamente nunca usa la palabra creer. Siempre usa la palabra escuchar, adherir, ser fiel a Dios. Israel ha sido infiel a Dios y por eso lo voy a castigar. ¿Qué sé yo? Vean ustedes todos los salmos. En una buena traducción de la Biblia siempre es escuchar, adherir o ser fiel. Pero el Nuevo Testamento de repente usa la palabra creer. Es indiscutiblemente que la usa. Pero la usa como traducción de lo mismo, de ser fiel. Porque fue predicado en hebreo. Ejemplo. En la mujer adúltera que cuenta San Juan, que es uno de los mejores ejemplos más lindos de la actitud del Señor. Querían apedrearla, ¿no es cierto? Ya. O mejor todavía, otro ejemplo, el del ciego de nacimiento, también de San Juan. Ese es un ejemplo mejor todavía. Bueno, sana al ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento está feliz porque lo conocía todo el mundo. Siempre estaba pidiendo limosna a la puerta del templo, que sé yo, etcétera, etcétera. Y el Señor lo sana. Pero cuando sana, el Señor se va. Entonces llegan las autoridades judías, porque lo había sanado en sábado, ojo, error. Pero llegan las autoridades judías y las autoridades judías le preguntan, bueno, ¿quién te sanó? No sé, porque se fue, no lo vi. Ya, perfecto, no sabe. Bueno, llega el otro sábado y el Señor se encuentra con el ciego de nacimiento que ahora veía perfectamente bien. Por lo tanto, lo reconoce. Y el ciego de nacimiento le pregunta, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué sé yo? Está medio problemado, ¿no es cierto? Qué bueno, tú. Y el Señor le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Bueno, es una pregunta que también se nota que hay ahí un problema de verbo, porque ¿cómo va a creer en alguien que no le ha dicho nada hasta la fecha? Porque cuando lo sanó le mostró, le hizo, no sé, limpió los ojos, qué sé yo, etc. Entonces el ciego le hace una contrapregunta absolutamente lógica. Le dicen, Señor, ¿quién es el Hijo del Hombre como para que yo pueda creer en él? Le preguntan, ¿crees en el Hijo del Hombre? Hay que entender bien lo que significa el Hijo del Hombre, ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Bueno, pero ¿quién es el Hijo del Hombre para que yo pueda creer en él? Y entonces el Señor le contesta, lo estás viendo. Y ahí el hombre se arrodilla y dice, sí, Señor. ¿Por qué? Porque le dice, lo estás viendo. O sea, ¿confías en aquel que te dio la vista? Aquel que te sanó de los 20 y tantos años que había estado ciego tú permanentemente. ¿Confías en él? Aunque no te haya dicho nada en qué creer. No le dijo nada. Cree en este mandamiento, en otro mandamiento. No le dijo nada. Y él se arrodilla y dice, sí, Señor. ¿Cómo no veas? ¿Cómo no? Si tú me diste la vista. O sea, es una actitud de confianza la que está reflejando ese verbo creer, de confiar. De la traducción del hebreo al griego, del original, de la predicación oral en hebreo al griego. Efectivamente, el diccionario que traduce, si ustedes miran un diccionario bíblico que traduzca de hebreo a griego, confiar y creer se traducen por el mismo sinónimo.
por una razón muy simple, porque el griego era un idioma mucho más evolucionado de esa época. Yo les tengo aquí una notita que lo explica. Fíjese que el griego de esa época tenía más o menos 90.000 vocablos distintos. Porque, bueno, era un idioma que se había hecho la filosofía griega, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates habían escrito todo en griego, entonces tenía que tener una sintonía fina cada palabra, muy fuerte, muy clara. Teníamos unos 90.000 vocablos, eso está en la página 8, nota número 2. Pero en cambio el hebreo tenía solamente 1.000. Tenía solamente 1.000. Entonces, claro, varias palabras hebreas se traducen al griego de la forma más o menos que se puede. Pero evidentemente, si uno va al sentido de eso, antes de que se hubiera escrito en griego, yo también me pasé del tiempo. Se nota que aquí se usa mucho más la palabra confiar en este ejemplo del ciego nacimiento. Bueno, estimados, hasta aquí llegamos, hasta la página 11 del texto. Han habido varias preguntas por ahí que yo veo que salen del chat, no las he visto, pero bueno, ¿y qué pasa con tal versículo de la carta a los hebreos? Bueno, eso me lo preguntan cuando expliquemos la carta a los hebreos, no me la pregunten ahora. Yo aquí estamos en la introducción, ¿no? Ahí vamos a seguir en orden cronológico, ya se lo expliqué. Entonces, el que hizo esa pregunta, por favor, la anote, y cuando pasemos la carta a los hebreos, que va a ser del orden de unas 7 clases más, y ahí vamos a analizarla en capítulo por capítulo, bueno, ahí me la hace la pregunta. Y lo mismo si en otra, que tenga duda de otro texto bíblico. No se puede explicar, ya les digo, esto es una pedagogía divina, y yo voy a hacer esta pedagogía divina en 20 clases, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a eso, voy a explicar esta pedagogía divina en 20 clases. Cuando lleguemos a eso, ahí sí, por favor, me la pregunta. Si alguien tiene dudas de lo que yo pasé ahora en clase, por favor, mande un email. No lo dude en mandármelo, porque esto es algo que, si no se entiende bien toda esta conceptualización previa, podemos tener muchos más problemas para explicarlo más adelante. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y espero que hayan aprendido algo que les sea útil. Yo creo que ojalá que sí. Ya, listo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Buenísimo. De nada. Muy interesante. Gracias, Juan. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Como siempre, muy entretenido. Y no se olviden de cualquier pregunta, me la hacen por mail, si no hay problema. Sí. De todas maneras. Gracias. 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 Gracias a todos. Bien, adiós. Gracias. Adiós, adiós, hasta el sábado. Gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Juan Ignacio, muchas gracias. Quiere llegar con esto aquí, eso.